Hola, mi nombre es Raquel Espinosa Escobedo. Soy estudiante de la Universidad Instituto Tecnológico de Guaymas. Actualmente cursando la carrera de licenciatura en Administración, cuarto semestre. Hoy les vengo a hablar acerca del sistema económico. Más en específico, hablaremos acerca del sistema económico tradicional. Veremos lo que es el objetivo principal, las principales características con las que cuenta y las desventajas y ventajas que tiene este sistema económico. También veremos en cuáles países actualmente es que se sigue utilizando. Bueno, primero que nada hablaremos del sistema económico, que se le llama sistema económico a la forma en la que se organiza la actividad económica en una sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución entre sus miembros o sus partes, es decir, los que lo integran. Cada sistema económico se caracteriza por su ordenamiento jurídico, que especifica el régimen de propiedad y las condiciones de contratación entre particulares. Aquí es el Estado el que elabora e impone ese ordenamiento jurídico y se reserva para sí mismo ámbitos y formas de actuación. El sistema económico sirve tanto para determinar qué agentes y en qué condiciones podrán adoptar ciertas decisiones económicas, que es muy importante porque pues trata de la economía de todo un estado. Bien, ahora, toda sociedad tiene una serie de necesidades que son ilimitadas que desean satisfacer, pero aquí solo se dispone de unos recursos que son limitados. Esta es la base del problema económico, es decir, el uso eficaz de los recursos limitados para satisfacer las necesidades de la sociedad. Para poder superar este problema, los miembros de una sociedad se ven obligados a elegir, a responder tres preguntas, que es ¿qué producir? A esto se refiere qué bienes y servicios deben de producir, cómo producir, es decir, cómo se van a realizar y para quién, es decir, cómo distribuirlos y para quién se va a producir. Y a estas tres preguntas, el sistema económico es el que le da respuestas para saber a qué va producido. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué se va a producir? ¿Qué necesidad es la que se quiere satisfacer? Y cómo producirlo. También es una forma concreta en que se organizan los individuos de una determinada sociedad. Y esto es para solucionar sus problemas económicos. Ahora bien, un sistema económico tiene como función la asignación de los recursos de una sociedad entre las distintas actividades para producir bienes y servicios y distribuirlos entre sus individuos o los miembros partícipes de esta. El criterio más empleado para clasificar los sistemas económicos es el grado de intervención del Estado en la actividad económica que se tiene. Bien, ahora entraremos más a fondo a hablar del sistema económico tradicional, que es el que me tocó hablar. Primero vamos a ver qué es el sistema económico tradicional. La economía tradicional, también se le conoce, es un sistema fundamentado en costumbres, creencias y prácticas rutinarias que son propias de una comunidad o de una región. Aquí es donde la tradición, las costumbres, las destrezas y las artes, también las habilidades que van siendo adquiridas, son las que guían o en las que se basan para la toma de decisiones económicas. También la economía tradicional representa un tipo de economía de subsistencia cuyo sistema productivo funciona de acuerdo con la herencia y tradición, es decir, que van siendo enseñadas generación tras generación en costumbres y que son enseñadas a individuos y miembros de la comunidad
para que se pongan en práctica y se pueda tomar las decisiones económicas de cierta región o de cierta comunidad. La economía tradicional se enfoca exclusivamente en bienes y servicios que se relacionan directamente con sus creencias y costumbres tradicionales. Es decir, es el tipo de creencia más básica y más antiguo encontrado, basándose en gran medida en individuos, y no muestran constantemente un grado de división de trabajos y especialización como en otros tipos de sistemas económicos. Entre ellas podemos calificar la economía de las zonas rurales o las zonas del tercer mundo, que también son conocidas tercermundistas, donde su sistema económico se basa principalmente en la agricultura y otras tradiciones, que son las que se van enseñando y que muchas veces se puede tomar en consideración que son primitivas, pero que se han ido modernizando actualmente, pero teniendo esa idea tradicional. Ahora hablaré de las principales características. Una de las características más básicas de la economía tradicional es que la renta, se genera a partir de actividades como la agricultura, la ganadería, también de la pesca y la caza y la producción de piezas artesanales. Asimismo, en líneas generales no se suele utilizar dinero. Aquí más bien se utiliza el trueque como un método comercial de intercambio. Es decir, como viene la palabra, se intercambia cierto producto por otro. Por un ejemplo, puede ser yo que soy pesco, puedo ir a intercambiar con un ganadero, puedo intercambiar eh, mi producción por la que él está obteniendo o él está generando. Esto condiciona que la economía tradicional tenga un bajo nivel de productividad que funciona básicamente para el autoabastecimiento, que es decir, solo para tener lo necesario que se tiene de la comunidad, pero que no permite que exista un sistema de globalización o de comercio internacional con importaciones o exportaciones de bienes ni servicios, es decir, solo se basa o solo se enfoca en lo que es una comunidad, una región o cierto país. Bien, ahora hablaremos de otro punto importante, que son las ventajas. Aunque podría parecer que esta comunidad va un paso atrás respecto al mundo moderno, las comunidades que dependen de un sistema de economía tradicional denotan algunas ventajas, que a continuación son las que se muestran. La primera es que poseen una forma más equitativa para distribuir los recursos, es decir, que por decirlo así, que se van igualando para distribuir o para dar los recursos de manera equitativa o igual. Otro punto es de que todos apoyan en la producción. Esto se refiere a que todos se ven involucrados en la producción, ya sea que se esté realizando la producción de ganadería, la producción de agricultura o la pesca. Otro punto es de que los individuos valoran y conocen su contribución. Otra ventaja es de que no hay tensiones ni el estrés propio del mundo moderno, que es como actualmente se está teniendo en las diferentes o en los otros sistemas económicos. Otra ventaja es de que no degradan el ambiente, tanto como en las sociedades posmodernas. También la otra ventaja que cuenta es de que tienden a ser autosustentables. Esto se refiere a que es la capacidad de mantener algo sostenido por méritos propios y que pueden, mejor dicho, satisfacer ciertas necesidades básicas que son como la vivienda, la alimentación o la energía con la que cuentan. Y por último, es que no dependen del modernismo ni del consumismo. Ahora bien, hablaremos de las desventajas. Primero que nada, una de las desventajas es que son
alta vulnerabilidad a condiciones de la naturaleza. Esto se refiere a que son más frágiles a ciertas situaciones o a ciertos escenarios que ocurren o que pasan por actos o por cosas naturales, y ya que no cuentan con ciertos factores como otros tipos de economía, es por eso que se les considera vulnerables. Otra desventaja es el crecimiento limitado de la población, es decir, que al no contar con los recursos suficientes se ven obligados a limitar la reproducción de la población para no tener carencias, aunque muchas veces no se siguen con esta limitación de población, y por eso es que se obtiene carencias que se ven actualmente. Otra desventaja es su sistema de productivo se ven amenazados por métodos y tendencias modernas, es decir que ya casi no son usados los métodos tradicionales, y conforme se va actualizando el mundo, como se va actualizando eh, ciertos métodos, ciertas cosas, este tipo de sistema económico se ve en mayor decadencia. Y por último, es que son vulnerables a la contaminación, al calentamiento global y a los cambios patrones climáticos. Son verdaderas aduanas sociales. 3 preguntas que debe responder todo líder en economía exitosa son: ¿qué se produce? ¿Cómo se producen los bienes? ¿Y para quién se producen los bienes? En lugar de acercarse a las 3 preguntas, los partidarios de economías tradicionales tienden a basarse en las costumbres sociales de la producción y distribución de bienes. Es decir, aquí los practicantes de la economía tradicional valoran altamente cómo las generaciones pasadas han producido los bienes y generan pautas de producción que han llevado con éxito. La economía tradicional, más que nada, se basa en las costumbres sociales que en las ideas innovadoras que se tiene. Actividad económica. Ahora hablaremos de la actividad económica con la que cuenta el sistema económico tradicional. Las que cuenta es la agricultura, la ganadería, la pesca y caza y la producción de piezas artesanales. La agricultura es la principal actividad económica de una economía tradicional, y esto es porque los agricultores producen su cultivo, que se utiliza principalmente para las necesidades personales, y rara vez o es muy raro que se vea que se vendan en los mercados locales para su beneficio. Si se llega a hacer el intercambio del excedente de la cosecha de un agricultor, esto es en mercados locales por productos que realmente necesitan, que puede ser como por ejemplo combustible, madera, ropa, entre otros. Otra de las actividades que se habló es la ganadería, y en esta se habla de las actividades pastorales como las aves de corral o crías de cabra, que se clasifica también como una actividad económica. Otra es la producción de piezas artesanales, que es el trabajo de arcilla, la carpintería, herramientas. También sustentan este tipo de economía y que permiten el intercambio. Estas actividades se generan por límite o se limitan, al uso personal o beneficio común, es decir, de toda la comunidad, y casi nunca se venden o se ofrecen en mercados externos en busca de beneficios o retribuciones económicas. Administración de la escasez. Primero que nada, la escasez es algo que es difícil de adquirir. Ahora bien, en la economía globalizada, el dinero se considera escaso, ya que es difícil de mantener y no se distribuye de manera uniforme entre las naciones. Las naciones globalizadas dependen del dinero para adquirir bienes, y servicios que contribuyen a la preservación de su economía.
Al igual que en la dependencia en el dinero, para el crecimiento de una economía global, la economía tradicional depende en gran medida de agua y los recursos naturales para el cultivo de plantas y la cría de animales necesarias para la economía en marcha. En la economía tradicional, el agua y otros recursos naturales, como son la leña, por ejemplo, se considera una escasez, así como símbolo de riqueza. Esto es ya que a veces son difíciles de adquirir y de mantener. Demanda. En la economía moderna, la demanda es una combinación de la producción y la disposición a pagar. Mientras que los bienes y servicios se producen a diario, la disposición de los individuos a pagar por este tipo de producción determina la necesidad del bien o del servicio. Pero cuando se hace referencia o nos queremos referir a la economía tradicional, la demanda se mide de acuerdo con las necesidades personales. La economía tradicional solo produce lo que necesitan, rara vez se generan sobrantes. Eso hace que sea innecesario comerciar o crear dinero sin el consecuente estrés o tensión social que se tiene. Para finalizar, hablaremos de los países que pertenecen actualmente al sistema económico tradicional. Primero que nada hablaremos de los ejemplos de la economía de subsistencia. Son los principales países de África. Esto excluye a los países del norte de África y pues en el caso de América a Haití. Aunque parezca cosa del pasado, la economía tradicional aún opera en muchas regiones del Oriente Medio, también de Asia y África, también pues en esta parte de América. Es decir, 2/3 partes de la población de Haití viven de la economía tradicional, aunque algunos especialistas no apuntan a que este sea la razón de su pobreza. También hay unas comunidades en Canadá y en Estados Unidos que son parte del sistema económico tradicional. En algunas comunidades de Navajoa al suroeste de Estados Unidos y muchos pueblos de Alaska y el Ártico subsisten de la economía tradicional y en especial de la caza, la pesca y la recolección. Y con esto han llegado a ser autosuficientes, pues no dependen o dependen muy poco de las provisiones de los grandes centros poblados. Bueno, pues esto fue todo de mi parte, espero haya sido de su comprensión y muchas gracias por su atención.